Paul Alexander tiene el récord Guinness por ser la persona que más tiempo ha vivido en un pulmón de hierro. Hello, my name is Paul Alexander. Así es como ha pasado los últimos 71 años de su vida. Y hoy hablaremos de su historia, porque su historia es una combinación perfecta de lo que me gusta. Un trasfondo científico unido a una experiencia de vida muy humana. Y bueno, en estas fechas todos nos estamos replanteando nuestras vidas y definitivamente hay mucho que le podemos aprender a Paul Alexander. La historia de Alexander comienza en 1952, justo en el punto más alto de la epidemia de polio en Estados Unidos. El verano de 1952 fue uno especialmente caliente en Texas, y con temperaturas de alrededor de 38 grados, el calor traía consigo los brotes de polio. Esto mantenía todo cerrado. Todas las piscinas públicas estaban cerradas, igual estaban cerrados los cines, los bares, el boliche, hasta las iglesias estaban cerradas. Las calles eran recorridas por camiones sprayando DDT en el ambiente. Para ese tiempo ya se sabía que los mosquitos no propagaban la enfermedad, pero los gobiernos estaban desesperados y tenían que demostrar que algo estaban haciendo. Y en ese tiempo pues nomás sabían echarle DDT a todo. Nada funcionaba. Y a medida que avanzaba el verano, los casos solamente aumentaban. Alexander en ese momento era un niño de 6 años como cualquier otro, que disfrutaba de su verano jugando en el patio. I was 6 years old and playing in my backyard like every other 6-year-old. Pero de pronto comenzó a sentirse extraño, a sentirse mal. Le dolía el cuello, sentía la cabeza a punto de explotar y tenía fiebre. And I didn't feel good, so I went in, told my mom, I don't feel good. And like every other parent in that day and time, she panicked. En esos años, todos los padres compartían el mismo miedo, un terror silencioso. El polio. Turned and looked at me and said, "Oh my God, not my little boy." She knew immediately. Eventualmente, la fiebre de Alexander disminuyó, pero otros síntomas aparecieron, especialmente dolor y debilidad en sus extremidades. En ese momento era claro que Paul tenía polio. Pero el doctor familiar aconsejó que era mejor que permaneciera en casa porque los hospitales ya estaban demasiado abarrotados de enfermos. Within a week, I lost all of my movement, period, because he would swallow. Tan solo 5 días después de esa tarde jugando en el patio, Alexander ya no podía sostener nada con las manos. No podía hablar, toser ni tragar. Eventualmente dejaría de respirar. And I would stop breathing. Enough to scare them to take me to the hospital. En medio de la emergencia, sus padres corrieron con él al hospital, el cual se encontraba sin espacio para atender a más personas con polio. Su madre se quedó parada con Paul en los brazos, y cuando por fin un doctor se liberó para revisarlo, la respiración de Paul era prácticamente inexistente. Where they pronounced me dead. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Quiero que inhalen hondo, que inhalen todo lo que puedan inhalar y sostengan el aire ahí. Sigan intentando inhalar, sin exhalar. Sigan intentando inhalar el aire. Sus músculos en este punto se han movido a tope y no tienen más espacio para moverse. Esto se siente similar a lo que sucede en los casos de parálisis y nos puede ayudar a sentir la desesperación de querer inhalar aire sin que nada suceda, sin que nada se mueva, que el aire simplemente no entre. Esa desesperación fue lo que Paul sintió en sus últimos momentos. Y ese hubiera sido el final de su historia. Pero momentos más tarde llegaría corriendo otro doctor quien lo cargó en brazos, le realizó una traqueotomía y finalmente introdujo su pequeño cuerpo en este cilindro de metal, muy similar a un submarino. Paul despertó
3 días después, escuchando un sonido mecánico repetitivo y con algo que le presionaba el cuello. Ese ruido y esa presión en el cuello lo acompañarían los siguientes 71 años. Esta máquina de metal, conocida como el pulmón de hierro, genera presión negativa para que los pulmones de Alexander se puedan llenar de aire y es lo que lo ha mantenido vivo desde 1952. El pulmón de hierro, también conocido como respirador de presión negativa, fue inventado por la Universidad de Harvard a principios de la década de 1920. El primer pulmón de hierro se utilizó en el Hospital de Niños de Boston en 1928 para salvar la vida de una niña de 8 años con deficiencia respiratoria ocasionada por polio. El pulmón de hierro es una cámara cilíndrica grande que encierra el cuerpo del paciente desde el cuello hacia abajo. Funciona según el principio de ventilación con presión negativa. Cuando se coloca a un paciente dentro del pulmón de hierro, se crea un sello hermético alrededor de su cuello. Luego se reduce la presión del aire de la cámara. Se saca el aire dentro de la cámara creando un vacío o presión negativa. Esta disminución de presión lo que hace es que el pecho del paciente se expande y al expandirse el aire entra en sus pulmones. Cuando se restablece la presión dentro del cilindro, esto apachurra los pulmones de la persona y el paciente exhala. Este ciclo se repite de forma continua. Nuestros pulmones son como un globo y normalmente los músculos ayudan a inflar y desinflarlos, pero también se puede realizar modificando la presión a su alrededor. Los pacientes normalmente pasaban horas o incluso semanas dentro de estas máquinas mientras se recuperaban de los efectos agudos del polio. El ejemplo más cercano que tenemos es la pandemia de COVID, donde un respirador podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Y tampoco faltó el ingenio humano para crear opciones de emergencia. El caso del pulmón de hierro fue similar. Antes de su existencia, los padres solamente veían horrorizados cómo la respiración de sus hijos iba desapareciendo. El pulmón de hierro tuvo un impacto verdaderamente trascendental durante la epidemia de polio, salvando muchísimas vidas. Con el tiempo, las mejoras en el diseño de los ventiladores mecánicos llevaron al desarrollo de dispositivos más compactos y eficientes. A finales de la década de 1950 y a principios de 1960, el uso de los pulmones de hierro había disminuido a medida que surgieron nuevas tecnologías de ventilación. En esta historia ya presentamos dos de los personajes principales, Alexander y el pulmón de hierro, pero falta un tercer personaje, un personaje silencioso pero atroz. El poliovirus. El poliovirus es considerado como uno de los virus con relevancia médica más simples que existen. Es tan simple que solo está compuesto por una sola molécula de ARN y una cubierta proteica de forma icosaédrica. Así es como se ve un grupo de poliovirus bajo el microscopio electrónico. El poliovirus es el agente causante de la poliomielitis en humanos. Este virus se transmite principalmente por la vía fecal-oral, lo que significa que se transmite por contacto con materia fecal contaminada con el virus. Aunque también es posible infectarse por gotas de un estornudo o la tos de una persona infectada, aunque esas formas son mucho menos comunes. En general, nos infectamos porque recogemos pedacitos microscópicos de heces con las manos y nos tocamos la boca, o porque nos llevamos a la boca objetos con heces. Es muy importante recalcar que no todas las personas infectadas con el poliovirus desarrollan síntomas y cuando se presentan los síntomas, estos pueden variar desde síntomas muy leves parecidos a los de una gripa hasta debilidad muscular y parálisis que pueden llegar a la muerte en los casos más graves. Para la mayoría de las personas, el poliovirus es asintomático o presenta síntomas leves. Y nuevamente, para la mayoría de las personas, el poliovirus es asintomático o presenta síntomas muy leves. Esto es el 70% de los casos en los cuales las personas simplemente mejoran en unos días. En una proporción más pequeña de personas con infección por poliovirus se desarrollarán síntomas más graves, los cuales afectan el cerebro y la médula espinal. En estas personas, el poliovirus infecta y daña principalmente las neuronas motoras de la médula espinal y el tronco del encéfalo, que controlan los movimientos musculares. Este daño es lo que provoca debilidad muscular o parálisis. La meningitis, que es una inflamación de la cubierta de la médula espinal y el cerebro, ocurre en aproximadamente 1 a 5 casos de cada 100 personas con infección por el poliovirus. Y la parálisis, que involucra no poder mover partes del cuerpo o debilidad, ocurre en aproximadamente 1 de cada 200 personas.
Esto varía dependiendo del tipo de virus que infectó a la persona. El poliovirus ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Una estela egipcia que data de hace unos 3.500 años muestra a un sacerdote con una de sus piernas debilitadas y aparentemente paralizada. Por otro lado, la momia del faraón Sifta de aproximadamente 1342 a.C. muestra una deformidad característica de la poliomielitis en su pierna y pie izquierdos. Aunque el virus nos ha acompañado desde hace miles de años, realmente la aparición de las epidemias es relativamente reciente. Uno de los primeros brotes documentados fue en Noruega en 1868, en el que se presentaron 14 casos. Mientras que los primeros brotes eran de 13, 14 casos, estos comenzaron a aumentar de forma muy acelerada. En 1894 se presentaron 132 casos en Estados Unidos y para 1916 se publicaría un anuncio oficial de la epidemia en Nueva York, el encabezado resaltando 617 casos en bebés, 35 muertos debido a parálisis en las últimas 48 horas, agregando que los padres de 50,000 niños buscaban la forma de sacar a sus hijos de Nueva York. En una nota completamente no relacionada con el tema, ¿notaron a este señor en primera plana? Es Venustiano Carranza, con el encabezado de Él pide paz. La nota habla sobre comunicaciones entre el entonces presidente Venustiano Carranza y el gobierno de los Estados Unidos. Y el contexto de esto está sucediendo después de que Francisco Villa cruzara la frontera y atacara unos pueblos gringos. Entonces los gringos mandaron su ejército y Venustiano pues andaba queriendo apaciguar el asunto. Acá abajo precisamente hay otra noticia que menciona que capturaron a un espía mexicano con una nota con las posiciones del ejército gringo. Y a mí me encanta que nunca sabes qué te vas a encontrar en estas investigaciones. Esperen. Volvamos al polio. El caso aquí es que 132 casos de polio en 1894, 7,000 casos en 1916, pero para 1952, el peor momento de la epidemia y el año en el que precisamente se contagió Paul Alexander, el número de casos superaría los 57,000. Todo se estaba saliendo de control. Los padres y los gobiernos estaban completamente desesperados. Una pregunta lógica aquí es ¿por qué si el polio ha existido desde siempre, las epidemias empezaron hasta el siglo XIX o XX? La respuesta, como todo, es multifactorial, pero también es algo contraintuitiva y hasta cierto punto basada en conjeturas. ¿Quién es el causante de las epidemias de polio del siglo XVIII y siglo XX? La higiene. Ya les explico. La teoría es que las epidemias de polio comenzaron en los países industrializados de América del Norte y Europa debido a que se habían tenido mejoras en su higiene. Por ejemplo, que se volviera más común la práctica de lavarse las manos, pero también mejoras en el drenaje y la limpieza en general de las calles. Es totalmente contraintuitivo que más higiene lleve a más enfermedades e incluso a epidemias. Pero quédense conmigo. Debido a que este virus nos ha acompañado desde hace miles de años y los humanos vivíamos en ambientes, pues digamos que con menos higiene, porque la higiene precisamente es algo que se inventó, no es algo que ha existido desde siempre. De hecho, la historia es bastante interesante, porque como en todo hubo gente que se opuso al concepto de oigan, pues igual estaría suave lavarse las manos, ¿no? Pero eso es un tema muy interesante que seguramente veremos otro día. El caso es que los humanos llegábamos al mundo bajo condiciones pues menos higiénicas, y al ser tan común el poliovirus, no pasaba mucho tiempo para que nuestra manita de bebé recién nacido se contaminara con heces y nos la lleváramos a la boca. Esto aún como bebés recién nacidos. Y esto es algo bien crítico. Los bebés se benefician del sistema inmunológico de sus madres, primero al estar en el útero y después a través de la leche materna. De forma concisa, la hipótesis dice que los bebés recién nacidos se infectaban de polio debido a la falta de higiene, pero que eran protegidos por los anticuerpos de su mamá. Esa protección los cuidaba mientras el mismo bebé desarrollaba anticuerpos propios contra el poliovirus, lo que lo protegería más adelante en su vida. El tema aquí es que entra la higiene y esto es buenísimo para reducir muchísimas otras enfermedades. Acuérdense que de todo se mueren los humanos, pero en particular para el poliovirus abre la puerta a que los bebés pues no se infecten a tan tempranas edades donde podían beneficiarse de los sistemas inmunes de sus madres. A medida que mejoró la higiene, se redujo gradualmente la cantidad de personas que eran expuestas a este virus a una edad tan temprana y generaban una inmunidad para enfrentarlo. Y de esa forma no pasó mucho tiempo antes de que se acumularan suficientes niños y adultos
que jamás habían sido expuestos al poliovirus y esto los volvió susceptibles para que se produjeran epidemias. Aquí también hay que mencionar que al mismo tiempo las ciudades iban aumentando su población, entonces había más humanos ahí compartiendo pedacitos de heces. Otras 2 preguntas que posiblemente estén rondando su cabeza son: 1, ¿por qué afecta más a los niños? Y 2, ¿por qué afecta más en la temporada de calor? Aquí el poliovirus se podría decir que es lo contrario al último virus que nos tocó vivir, el COVID, que afecta más a los adultos mayores y su estacionalidad se presenta principalmente en los meses de frío. Recuerden que de todo hay en el reino del Señor. Vámonos por partes. Primero lo del calor. Los brotes de polio crecían en el verano porque había más personas en la calle teniendo contacto entre ellas, pero también el poliovirus es más estable en condiciones cálidas y húmedas. En temperaturas más cálidas, el virus puede permanecer viable durante periodos más prolongados en el medio ambiente, lo que aumenta las posibilidades de transmisión a través de superficies, agua o alimentos contaminados. Por otro lado, en cuanto a los niños, el poliovirus afecta más a los niños debido a que estos tienen sistemas inmunológicos más inmaduros en comparación con los adultos. Han estado menos tiempo expuestos a diversos patógenos y no han desarrollado una memoria inmunológica realmente sólida. Esto los hace más susceptibles a la infección por el poliovirus y más propensos a desarrollar síntomas que sean más severos. Además, que si alguna vez han visto un niño, sabrán que no son la imagen y representación de la higiene. Ellos tienden más a entrar en contacto con superficies posiblemente contaminadas, además de que manejan muy frecuentemente el contacto mano-boca. Y las manitas pues se suelen contaminar con heces. Y aunque aquí darían ganas de meter a los niños en una burbuja aséptica donde nunca jamás en la vida toquen nada, pues no. El hecho de que ellos estén en contacto continuo con contaminantes del medio ambiente también les va robusteciendo su sistema inmune. Es importante. Es importante recalcar que los adultos también pueden infectarse y presentar parálisis. Tal fue el caso de Mona Randolph, una mujer que se contagió a los 22 años y viviría hasta 2019 gracias a un pulmón de hierro. Mona fue una de las últimas 3 personas en utilizar el pulmón de hierro, justo como lo utiliza hoy Paul Alexander. Pero en 1952 los hospitales estaban rebosando, llenos a tope de hileras de niños dentro de estos pulmones de hierro. Y como sabemos, uno de esos niños sería Paul, que aunque no podía hablar, intentaba socializar con los otros niños en la habitación, sonriéndoles o haciéndoles caras. And there was lots of our lugs, not just a few, but there were like a lot. And most of them could talk. I could talk. So the one next to me, we'd smile at each other. We'd, try to communicate some kind of way because you never talked. And then the next day, they'd come and take them out. Put another one in. I wondered why. Why did you take her? I was making friends. Why? I found out soon enough. They died all over the place. Oh, whole room eventually died. En 1952 se reportaron 57.628 casos, de los cuales 21.000 personas resultaron con parálisis leve o incapacitante y 3.145 personas murieron, la mayoría de ellos niños. En esta pieza no tocaremos el tema de la vacuna contra el polio. En primera, porque es una historia que me encanta y es súper extensa, o sea, de verdad se me hace de día contándoles. Y en segunda, porque es tan interesante que se merece una pieza por sí misma, la cual vendrá más adelante, ustedes tengan paciencia. De cualquier forma, no se puede hablar de polio sin mencionar su vacuna, aunque sea por encimita. No existe cura para la polio. La única forma de proteger a las personas contra el polio es vacunarlos. El virus no puede sobrevivir durante largos periodos fuera del cuerpo humano. Si el virus no puede encontrar una persona no vacunada a quien infectar, se muere. Si un número suficiente de niños están completamente inmunizados contra la polio y el virus no puede encontrar niños susceptibles para infectarlos,
este se extingue. De acuerdo con la OMS, por cada caso confirmado de polio que no se erradica, se podrían producir hasta 200,000 nuevos casos cada año. El médico estadounidense Jonas Salk creó la primera vacuna exitosa. Los resultados se anunciaron el 12 de abril de 1955 y ese mismo día se autorizó la vacuna inactivada contra la polio de Salk. En 1957, los casos anuales disminuyeron de 58,000 a 5,600 y para 1961 solo quedaban 161 casos. ¡Wow! ¿Quién diría que las vacunas funcionan y que son una de las mejores invenciones que hemos alcanzado como humanidad? Nuevamente, estoy dejando fuera miles de detalles como la vacuna oral que se desarrollaría después, el esfuerzo internacional por erradicar el polio. Eso lo platicaremos en el video de la vacuna del polio. Y si ustedes están viendo este video en el futuro, ya les habré puesto por acá el link. Si no, no hay link. Realmente lo que quiero es seguir platicándoles de Paul Alexander. Después de pasar 2 años en el hospital, sus padres pidieron llevarlo a casa. Lo subieron con todo y el pulmón de hierro a una camioneta y fue llevado a casa para poder pasar la Navidad con su familia, cosa que de verdad Paul añoraba. Y después de 3 años de su infección original, Paul pudo recuperar el habla y con ayuda de rehabilitación física, eventualmente aprendió a respirar de nuevo. Aunque no era para nada una respiración común, la respiración de Paul es glosofaringia, o también conocida como respiración de la rana, e involucra utilizar los músculos superiores de boca y faringe para inyectar aire hacia los pulmones, como si estuviéramos tragando aire. Esta es precisamente la descripción de Paul. So it took a year before I actually got a breath doing that. That's the way I breathe, company there. Y aquí pueden ver a Mona utilizando la respiración mientras habla fuera del pulmón de hierro. Because this was 1956 and polio on its way out. ¿Notaron eso? Mona respirando fuera del pulmón de hierro. Con el uso de esta técnica de respiración, eventualmente la persona podía salir del pulmón de hierro y respirar fuera por ciertos periodos de tiempo. Y así, cada vez Paul fue aprendiendo a respirar fuera del pulmón durante más y más tiempo, lo que le ganó cierta independencia de la máquina. De esta forma, consiguió seguir con sus estudios. Él siempre fue un ávido lector y aunque requiere que alguien le dé la vuelta a la página, se mantuvo siempre curioso e incluso entró a la universidad, a donde se mudaría con todo y su pulmón de hierro. Es importante recalcar que aunque esta técnica de respiración le da cierta independencia a las personas con parálisis, es muy cansado. Es muy cansado para ellos respirar así. Se debe hacer de forma muy consciente y requiere muchísima energía. Así que para dormir o descansar siguen necesitando el pulmón de hierro o incluso cuando sus cuerpos se encuentran más débiles. Aún así, Paul aprovechó al máximo su independencia. Y aunque no podía mover sus brazos, sus piernas, no se podía mover por él mismo. Lo que sí podía era salir del pulmón de hierro y respirar por sí mismo. Se convirtió en un abogado exitoso. Escribió un libro, incluso mencionando que logró más con su vida a pesar del polio. Being 50 years in Austin, where I got 3 degrees, including a law degree. Eventualmente y con la edad, el cuerpo de Paul requirió nuevamente el pulmón de hierro de forma constante, aunque aún puede aprovechar de su respiración si se llegara a ir la luz o sucede alguna emergencia. Al inicio de su historia, Paul cuenta que se sentía en el infierno, que había muerto y estaba en un infierno donde no podía moverse, hablar, tragar, ni siquiera respirar. I thought I was in hell because it was horrible. It was horrible, it was scary. I thought I died going to hell. Sin embargo, hoy, con su vida recorrida, su perspectiva de la vida me parece algo tremendamente interesante, donde encuentra una belleza en la lucha constante. I spent my lifetime doing what everyone said. Paul, you can't do that. I did that. And I kept doing that. And I kept doing that. I considered it a challenge. Y cuando le preguntan cuál es su propósito en la vida, esta es su respuesta. You know, I get up in the morning
And I say, what can I do today to accomplish something? Okay. I look at people and I just want to say, why are you here? What is the purpose? There's a purpose in your life. What do you do to make things better? Because that's the way I think. Y cuando le preguntan qué hace en su día a día, cuál es su propósito en la vida, esta es su respuesta. If I don't have a purpose today, I'll create one. Precisamente estas últimas palabras son las que me convencieron de hacer una pieza completa sobre Paul Alexander, para simplemente compartir su mensaje. Y con esta reflexión de Paul termina este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté conocer la historia de Paul, así como disfruto platicárselas en este momento. Quiero agradecer a mis Patreons por apoyar este proyecto y permitirme compartir historias como la de Paul, que nos enseñan mucho sobre ciencia, pero también sobre la vida. Espero pasen muy bonitas fiestas y recuerden que si se suscriben al canal voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo. Se me olvidó grabar al final el mensaje del video de Patreon de que todavía estoy mandando postales de Navidad y de fin de año, entonces si quieren su postal en físico, una postal a través de Correos de México, tienen todavía 4 días más. Hoy es 2 de enero, tienen hasta el 6 de enero para volverse Patreons, dejar sus datos en el Patreon y recibir su postal.